la clave de todo esto es cómo lo operativizamos luego, ¿no? Supongo que el que haya leído un poco de periodización táctica le sonará todo esto, pero al final es la realidad de nuestro día a día, es decir, nos basamos en esos principios de forma inconsciente prácticamente, sin decir estamos entrenando periodización táctica, nos basamos en la idea de esos principios. Esa repetición sistemática, esa alternancia vertical y horizontal, ¿de acuerdo? Dentro de la sesión y intersesión, digamos. Eh, Uno de los principios más importantes que nosotros tenemos es variabilidad, adaptabilidad. Quiero decir, hay muy pocas situaciones de entrenamiento que sean parecidas. Podemos hacer una técnica colectiva, podemos hacer una evolución, pero siempre dentro de esa evolución vamos a repetir muy poco un patrón determinado. Siempre vamos a cambiar un salto, siempre vamos a cambiar una ubicación. Ahora el que rota es este, ahora el que rota es el otro, ahora no me saltan. Es decir, siempre buscamos dar variabilidad a todo ese proceso de entrenamiento, porque al final, por naturaleza de los jugadores, muchas veces con decirlo dos veces, ellos ya entienden. Bien. Ahora, la cosa es que lo entiendan dentro del contexto de juego. Que entiendan que si me salta un extremo central, yo tengo que atacar ese salto por fuera con alguien que se mueva fuera. Ya sea un interior, ya sea un medio centro, sea un lateral que está en esa altura porque hemos lateralizado un medio centro y el extremo está fijando al lateral y entonces no me pueden defender esa situación porque hay una fijación. Entonces, ¿cómo jugamos con eso para desde ahí buscar variabilidad, buscar adaptabilidad, pero sin perder repetición y especificidad? Porque muchas veces es jugar con esto, ¿no? Es decir, ¿qué quiero? ¿Que mi entrenamiento sea específico y en consecuencia más variabilidad? ¿O yo quiero que en mi entrenamiento haya más propensión, haya más repetición? ¿Vale? Entonces tienes que jugar con esa balanza. Porque cuanta más repetición haya en tu entrenamiento, menos específico va a ser. Cuanto más específico, más ruido. Por tanto, menos repetición, menos adquisición desde ese punto de vista, desde la repetición, pero más adquisición desde el punto de vista de la especificidad, ¿no? Y luego, en consecuencia de todo eso, va la progresión compleja. Esa progresión compleja que es saber cuándo tengo que dar más de uno o cuándo dar más del otro. Cuándo doy más variabilidad, cuándo doy más estabilidad al entrenamiento, más repetición, ¿no? Dentro de lo que propone Mikel, a nivel de entrenamientos muy cortos pero muy intensos. El ritmo es a toda hostia, a full gas. Se entrena a toda hostia. El deseo por querer entrenar, el deseo por competir, el deseo por querer ser mejor es algo innegociable, es algo que hemos trasladado desde el principio, que tiene que ir en nuestra identidad. La competitividad, es decir, sea un partido, un juego de posición, un juego de situación, una evolución, todo tiene competitividad. Todo. O sea, una técnica colectiva vamos a intentar meterle un contexto competitivo. A un juego de posición, lo mismo. No sé cómo será el medio de puntuación, pero en todo se compite. Calidad versus cantidad, ya lo hemos hablado antes, siempre nos vamos a ir mucho más a la parte de calidad, a la parte de especificidad, ¿verdad? Jerarquizar es algo que eh, yo he aprendido este año aquí en el Arsenal, porque el contexto, el calendario te obliga a jerarquizar. Tú puedes preparar un plan de partido que sea la hostia, en el sentido de decir, joder, lo tengo todo, pero ahora tienes un día, es que no es ni un día, es medio día para entrenar porque al final vienen de otro partido, tienen que recuperar, no pueden entrenar a full gas, tienen que entrenar prácticamente andando y en consecuencia dices, ¿qué priorizo? ¿No? ¿Qué jerarquizo? Porque no puedo hacer todo. Entonces, con eso hay que saber jugar muy bien. El entendimiento del juego. O sea, los entrenamientos nuestros, yo creo que muchas veces los jugadores salen de él diciendo que tienen que leerse un libro, una telenovela o algo de eso, porque necesitan mucho proceso cognitivo hasta que automatizan, hasta que eso se vuelve subconsciente, como para poder entender lo que queremos a nivel de juego. Y luego de ahí, cómo individualizamos. Diferentes formas de individualizar, ¿no? Diferentes, podemos hacer previo entrenamiento, post entrenamiento, trabajos más individuales, que es el rol del chico que os he comentado antes. Pero dentro del contexto colectivo, dentro de lo macro, cómo focalizamos en lo micro, cómo focalizamos en el detalle, ¿no? Es decir, si va a ser a través de reglas, si va a ser a través de nuestra intervención, cómo lo orientamos. Y eso es un elemento de debate muy, muy rico
en nuestras reuniones de staff. ¿Cómo vamos a individualizar hoy la adquisición de determinados comportamientos para este jugador? ¿Sí? Lo vamos a hacer a través de constreñimientos, lo vamos a hacer a través de feedback que nosotros damos, un entrenador que está solo pendiente de la aplicación de ese concepto, de ese principio, ¿cómo lo vamos a orientar, ¿no? Ahora vamos un poco más a lo que es mi rol, ¿no? A lo que es más específico de planes de partido. Y antes de meterme con planes de partido, me meto con la periodización táctica de la semana o la estrategia operativa. Como aquí en Inglaterra no lo llaman estrategia operativa, pues tactical periodization. Pero no tiene nada que ver con la metodología como tal, ¿vale? Entonces, lo que intentamos planificar es qué meetings vamos a hacer durante la semana, qué contenidos van a tener, si las vamos a hacer por grupos, si las vamos a hacer individuales, cuántas meetings de todo el equipo vamos a hacer. Y desde ahí establecemos diferentes bloques dentro de la sesión. Más o menos las sesiones son muy parecidas, cambia un poco la dinámica, si es más intensiva, extensiva, de tensión, de duración, de velocidad, me da igual como lo queramos llamar, pero la idea de las sesiones es prácticamente la misma, es decir, siempre hacemos calentamientos o activaciones muy orientadas ya al juego, es decir, nosotros sí tenemos una hora de entrenamiento, es una hora de juego, no hacemos nada desde el punto de vista de trabajo condicional aislado, para eso hacen trabajo de gimnasio antes o trabajo después, pero si hay una hora de campo, es una hora de campo y todo es juego. En consecuencia, todas las situaciones de calentamiento van orientadas a la adquisición de hábitos que tenemos dentro del modelo, que es lo que hablamos antes, por ejemplo, cómo defender una pared, cómo evitar un centro lateral, cómo defender en una intermedia, cómo hacer una trayectoria de presión, independientemente del modelo, independientemente de la estructura, ¿vale? Buscamos también, a lo mejor, situaciones un poco más específicas dentro de los calentamientos, depende del día, si vamos a aumentar de 3 con lateral, cómo vamos a atacar el salto del extremo al lateral, si hundimos a un medio centro fuera, le lateralizamos, cómo hacemos ese 3+2, quién lo va a ocupar, si lo va a ocupar el lateral dentro, si lo va a ocupar el 10 que se baja, cómo es esa relación. Bueno, pues intentamos construir ese tipo de relaciones desde un punto de vista más analítico. Y luego nos llevamos a una parte un poco más de juego, más desde el punto de vista situacional. Entonces, juegos de posición, juegos de situación. Juego de situación, la diferencia con el juego de posición es que hay orientación desde el punto de vista de porterías. En el juego de posición tenemos orientación, pero en el juego de situación tenemos porterías. Entonces, el 90% de las tareas que hacemos son juegos de situación. Ya no es por nada, sino por características y contexto del calendario. Entonces, desde ahí lo que intentamos es especificar muy bien la situación de juego que queremos. Es decir, hoy vamos a trabajar situaciones de build-up o ataque posicional ante presión alta. Presión alta con extremos saltando a centrales, ¿vale? Orientando hacia adentro. ¿Vale? ¿Cómo vamos a buscar esa situación? Nosotros planteamos la situación y desde ahí buscamos que emerjan soluciones por parte de los jugadores. Si no empiezan a emerger las soluciones que nosotros queremos, las empezamos a direccionar, las empezamos a conducir o las constreñimos de alguna manera modificando el contexto o empezamos a direccionar a través de preguntas o a través de ser más directivo, porque muchas veces no da tiempo. Entonces muchas veces ser más directivo, que ahí es sobre todo cuando entra más, o sea, el entrenador, el manager en este caso, a la hora de ser un poquito más directivo. A partir de ahí intentamos siempre cambiar contextos. Es decir, ahora me están saltando los extremos a los centrales, ahora no me van a saltar, o ahora me va a saltar el 9 y el 10 a los centrales, más un medio centro que se tira al rombo. Bien, entonces, ¿cómo vamos a gestionar eso ahora otra vez? Dentro del mismo juego de situación. Lo que no hacemos es tareas, digamos, excesivamente complejas, sino que lo que modificamos mucho son comportamientos de la oposición. Comportamientos de la oposición o estructuras propias nuestras. Es decir, ahora, en vez de enfrentarme a un 4-4-2 flotante con una línea de 3 con lateral, me enfrento con una línea de 3 con medio centro. O me enfrento con una línea de 3 con medio centro entre central lateral. Entonces, bueno, intentamos variar un poco desde ese punto de vista todos los contextos. Y luego la última parte va muy orientada al jugar. No hay una sesión que no acabemos jugando, ya sea partidos reducidos, partidos condicionados, partidos con más libertad, pero siempre jugando. Ahí nuestro feedback intentamos que sea muy escaso, que sea más el feeling, las sensaciones del jugador. Os diría que es aplicar lo entrenado durante ese día,
pero sabemos todos, la experiencia nos dice que muchas veces eso de aplicarlo entrenado no existe, porque lo que has entrenado necesita un tiempo de adquisición que no se va a ver en ese momento, ¿no? Entonces muchas veces es más que el jugador juegue, que el jugador compita, que sienta y que todo lo que se ha ido adquiriendo a lo largo del tiempo empiece a salir en un proceso de competición más o menos real en entrenamiento. Pero me parece utópico el hecho de pensar que algo que he entrenado hoy va a salir hoy en el partido. Es un poco utópico, ¿no? A no ser que lo condicionemos demasiado y empecemos ya a jugar a algo que no sea fútbol como tal.